¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que nos estemos conectando para poder ver este video que va a abarcar la primera parte de la clase número 4 y estamos en el capítulo quinto del libro de evolución emocional, donde vamos a trabajar hoy la esperanza y la empatía. La esperanza o los afectos en nosotros, ustedes saben que si no existieran obstáculos, los afectos nuestros se desarrollarían con muchísima simpleza, nos daría amor de las cosas buenas que captemos a nuestro alrededor, eso despertaría en nosotros el deseo, y el deseo se cumplimentaría en el gozo. Es muy simple la parte afectiva en este sentido de la positividad. Amor, deseo, gozo. Es como un proceso natural de lo que deberían ser nuestros afectos o nuestros sentimientos. Pero lo cierto que no sucede porque los deseos se encuentran siempre con obstáculos. Y entonces, ante esos obstáculos que aparecen en la vida, para poder uno alcanzar lo que quiere o lo que desea, necesito reforzar el deseo, necesito que el deseo aumente para poder llegar al gozo, porque si no, uno directamente dejaría ese camino de lo que había amado, como muchas veces nos pasa. Hay un montón de personas o cosas o situaciones que despiertan en nosotros el amor, entendido, ¿no es cierto?, en todas las facetas que ya hemos analizado que puede darse el amor con todos los nombres y las características y las modalidades que esta palabra puede revestir adentro nuestro. Y nos vemos que en la vida muchas veces hemos renunciado a aquellas cosas que amamos por los obstáculos que se producen, que nos provocan un rechazo, podemos decir, más grande que el amor. Entonces eso hace que abandonemos ese camino que nos podría haber conducido o no a un disfrute o a un gozo de aquello que había despertado en nosotros el amor. Entonces, la esperanza, podemos dar como una primera definición, si ustedes quieren, de la esperanza, que es como un deseo reforzado. O sea, se refuerza en nosotros el deseo con ocasión de los obstáculos. Es decir, los obstáculos, en vez de apartarnos del camino de aquello que amamos, nos refuerzan en nosotros la motivación interior para darnos esto que hemos llamado, nosotros los seres humanos, como un sentimiento nuevo, que sería el amor ante el obstáculo para poder llegar al gozo, que es la esperanza. Así que fíjense qué importante que es la esperanza, porque la vida está llena de obstáculos, de los más variados que nosotros podamos ver, y bueno, eso despierta o debería despertar en nosotros la esperanza. Lo contrario, cuando el obstáculo uno lo ve insuperable, aparece una palabra que es fuerte, pero es la desesperación, que en realidad sería desesperanza, pero nosotros en el lenguaje español le hemos dado esa connotación fuerte negativa, que está buena, porque señala la desesperación es la renuncia a una esperanza. Hemos renunciado a la esperanza, entonces nos desesperamos porque no vemos el camino hacia el gozo, a lo que deberíamos llegar. Bueno, la esperanza tiene deriva de dos palabras. Fíjense qué interesante, es una de las pocas palabras del español que deriva de dos palabras latinas, que es esperare, que es lo que uno más normalmente hace la relación, pero otra palabra que también es importante, que es esta, que es expectare. Esperare, expectare, son dos palabras latinas. Esperare, esta fuerza interior intensa para alcanzar lo que amamos, a lo que hacíamos referencia recién. Pero el expectare le añade algo a la esperanza que está muy bueno, que es muchas veces en la esperanza, uno para alcanzar lo que quiere necesita la ayuda de otro. Y eso es expectar, es decir, yo miro de dónde me puede venir la ayuda, de dónde me vendrá la ayuda. Uno dice, ¿de dónde? ¿Quién me podrá ayudar en estas circunstancias donde solo no puedo? Y bueno, ahí la esperanza se refuerza con la mirada, es decir, miro hacia quién me puede ayudar, quién puede estar conmigo, y ahí aparece el expectar, este especto, espero que alguien me pueda
ayudar. Por eso la esperanza es un sentimiento eminentemente social, porque justamente uno mira a los demás como fuente de ayuda para poder alcanzar lo que uno desea, lo que uno quiere. Eh, por eso este cartel que les he querido poner acá, que me parece importantísimo, es que si nos ayudamos podemos. Es decir, podríamos cumplimentar las esperanzas de la vida justamente si tenemos gente que nos ayude. Y en esto nos pone en otras situaciones, es decir, nosotros también podemos ayudar a que otros cumplan sus esperanzas. Fíjense qué interesante, uno como docente es un gran dador de esperanza, pero es una persona de mucha esperanza también como docente. Yo digo siempre, cuando uno planifica a inicio de año, colocar a dónde quiere llegar, las expectativas de logro. Decimos expectativas, fíjense, viene de aquí, de expectare. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos conseguir en este curso con nuestros estudiantes? ¿Qué esperamos? Esta expectativa tiene que ver con la esperanza. Entonces, la docencia es una profesión de gran esperanza, de grandes dadores de esperanza, que es lo que tenemos que nosotros formarnos también. Por eso tiene este componente afectivo fundamental, ¿no es cierto? El docente es una persona que espera que los demás alcancen sus objetivos, que ayuda a que los demás alcancen sus objetivos, y entonces es una persona de muchísima esperanza. Eh, bueno, la experiencia de la esperanza la tenemos desde muy pequeños, desde que éramos bebés. Nosotros teníamos que llorar para que nos alcanzar las necesidades básicas que uno tenía como bebé, ¿no es cierto? Desde comer, higienizarse, cambiarse, todo lo hacíamos a través del llanto. Y si no hubiéramos encontrado una mano amiga que nos, que nos solucionáramos eso, nos solucionara ese problema, jamás podríamos estar hablando, conversando como lo estamos haciendo ahora. Es decir, que nuestra existencia y nuestra vida no solamente depende de un acto de amor de los demás, sino también de una esperanza colmada o de una esperanza cumplida. Entonces, en este sentido, tenemos que rescatar nuestras experiencias de esperanza. Realmente hemos tenido muchísimas experiencias donde hemos sido ayudados. Ya les digo, si ustedes cuentan los primeros 3 años de su vida, fueron permanentemente ayudados por alguien. Solo no podían absolutamente nada solos. Entonces ahí uno tiene que volver a tomar conciencia de esos años, pero tiene que tomar conciencia de toda la vida que hemos vivido, todos los momentos donde hemos sido constituidos como objetos de esperanza de otros y donde nosotros también nos hemos podido experimentar estas esperanzas satisfechas, ¿no? Aquello que esperábamos, aquel llanto que desplegábamos para poder comer, bueno, una mano amiga, amorosa y también de mucha esperanza nos colaboró y nos ayudó para poder ser lo que somos. Entonces esto es importante reconocerlo, porque a veces uno se queda solamente en lo negativo de la vida y no nos damos cuenta que se ha colmado de alguna manera nuestra esperanza. Bueno, aquí les propongo en el libro un cuento sobre la esperanza, que es esta fuente de la esperanza, donde queda una última gota que hay que poder encontrar. Entonces, este cuento nos lleva a realizar la primera actividad, que son, digamos, ustedes van a ver en el anexo del aula las actividades que están todas juntas, todas las actividades prácticamente resumidas en una de todo lo que tenemos que ir trabajando interiormente esta semana. Entonces quiero que me enumeren o que me lo relaten cuáles son sus gotitas de esperanza, ¿no? Yo puse ahí la mirada de mi hijo, porque realmente cuando él me mira a los ojos así, buscándome ayuda, o simplemente gratuitamente, pero está de alguna manera buscando la ayuda del papá, es una mirada de esperanza donde despierta una gota de esperanza que se convierte en un océano. Bueno, me imagino yo, podría enumerar muchas más experiencias. Bueno, eso es lo que quiero que hagamos. ¿Cuáles son esas gotitas de esperanza que pueden transformarse en un océano en la vida de cada uno de nosotros, pero que necesitamos
hacerlas conscientes, porque si no se nos pasa la vida renegando y no encontrando los motivos de esperanza. Y bueno, muy relacionado a este capítulo de la esperanza, y desde esta perspectiva de ayudar, del expectar, y acuérdense de las expectativas que ponemos y de nuestro ser docente, pero de nuestro ser humano, como lo que verdaderamente somos, no solamente tenemos que encontrar esta esperanza, sino tenemos que compartirla. Y bueno, por eso vamos a trabajar en esta clase la empatía. Yo les he puesto ahí un mapa que me gustó mucho, que lo encontré explorando a veces estos temas, explorando imágenes o cosas que nos ayuden. Encontré este mapa que me pareció genial, porque uno tiene que tener los nortes afectivos, digamos, y la esperanza es como ese puente, ¿no? Ese puente que se levanta para llegar a los demás, o que los demás también levantan para llegar hasta nosotros. Entonces en este mapa, que son nuestros afectos, un mapa hermoso que podríamos encontrar en miles de otros lugares, y estoy seguro que ustedes lo tienen, como los tenemos cada uno de nosotros. Bueno, la empatía es ese puente, esa capacidad, como se la define, de reconocer, comprender y manifestar los sentimientos de la otra persona, ¿no? Así como estas hormigas, van a ver que las hormigas van a volver más adelante como una imagen fuerte también que nos va a acompañar. Eh, y bueno, lo primero que tenemos que conseguir en la empatía es la capacidad de mirar a los demás. Y aquí me gusta mucho una distinción que hacen algunos autores entre ver y mirar, que a veces toman los verbos de manera diferente, pero lo que quieren decir, como nosotros en español tenemos dos verbos para expresar la mirada o el ver, que a veces hay situaciones que la vemos pero no la miramos, es decir, no le prestamos atención. Y algo que necesitamos para poder ser dadores de esperanza y transformarnos en esas gotitas de esperanza que tenga el mundo, es poder mirar, es decir, poder prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor y a lo que les está pasando a las demás personas. Y esto realmente cuesta, porque uno está tan ensimismado en sus propios egoísmos y en sus propios problemas. Vivimos en un mundo que está lleno de problemas, y ahora, bueno, con la pandemia mucho más, esto de cuidarse tanto y de mirarse tanto uno mismo, que es necesario y es importante, pero también es importante ver esta mirada hacia uno en la perspectiva de los demás y de los otros, y en la manera que podamos tender estos puentes, como están haciendo aquí las hormigas, para poder pasar un obstáculo importante. Entonces, primero mirar, y segundo, comprender. Comprender es cuando hacemos al otro de alguna manera presente en nosotros. Nos decimos, la empatía es ponerse en el lugar del otro. Bueno, aquí tienen el gato poniéndose en el lugar del pájaro. Interesante este mendigo que pone un espejo para que vos te puedas mirar en él. La imagen de Miguelito, de Mafalda, que bueno, ustedes quizás son muy jóvenes y Mafalda es simplemente un libro, pero realmente fue un momento cultural importante en la historia del mundo y de la Argentina, y Miguelito dándole el chupete a esta persona que sufre en la televisión, esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, o a veces el mal entender, ponernos en el lugar del otro, terminamos aplastándolo, ¿no? Entonces, comprender al otro, comprender los dolores o los sufrimientos por la que está pasando la otra persona, no es cosa fácil, porque también uno se expone, y se expone al dolor y al sufrimiento que a veces no es propio, no es tuyo, pero de alguna manera el dolor de la humanidad también es nuestro, y debemos sentirlo y debemos vivirlo y palparlo. Entonces, mirar y comprender son los dos elementos fundamentales de la empatía. Y la empatía en realidad está en todas partes. En todas partes la tenemos que encontrar y vivenciar, no solo empatizar con nuestros seres queridos. Esto nos pasó cuando hacíamos los ejercicios del amor. Yo veía
cómo nos cuesta entender a todo lo que nos referimos cuando hablamos de la palabra amor, porque yo veía que ustedes lo trabajaron muy bien al tema del amor, pero solamente relacionado a los seres queridos. Y en realidad el amor uno lo debe tener hacia todo lo que hacia todo lo que nos rodea. Entonces no solamente debemos empatizar con nuestros seres queridos, sino debemos empatizar en todas las relaciones humanas en la que transcurre nuestro día. Necesito empatizar con lo que pasa en la calle, cuando salgo, necesito empatizar en la escuela, en la empresa donde trabajo. Bueno, en todos los lugares uno tiene que desarrollar la capacidad de empatía. Y algo importante que vamos a hacer aquí una distinción que necesito que la afiancemos y la teoricemos y la llevemos a la práctica. Cuando uno habla de empatía, no significa estar de acuerdo con lo que otro está viviendo o le está pasando o está pensando. No necesito estar de acuerdo y empatizar, no digo tener el mismo pensamiento que el otro, sino empatizar es una comprensión afectiva, no una comprensión teórica, porque en la empatía es donde nosotros vamos a poder ser dadores de esperanza. Por eso este capítulo empieza con el tema de la esperanza y desde la esperanza vamos a entender la empatía, porque a veces uno piensa que empatizar es ser igual al otro, ¿no? Es entender afectivamente lo que el otro le está pasando. No significa eso que voy a estar de acuerdo, pero si le quiero dar esperanza y superar los obstáculos, a veces tengo que comprender por lo que está pasando y ayudarlo a que esa persona llegue a su objetivo, a su deseo, etc. Entonces, esto es muy importante. Empatizar no es estar de acuerdo, sino es comprender lo que le pasa al otro afectivamente. Es una cuestión afectiva, de sentimiento. No es una cuestión teórica de cabeza o de idea. No es que le vamos a cambiar la idea al otro, el otro nos va a cambiar la idea a nosotros, sino que es una cuestión de ponernos en lo que el otro está sintiendo, y a veces porque esté sintiendo eso porque está equivocado en lo que está pensando y está errando, pero si yo no me pongo en lo que le está pasando al corazón de la otra persona, no voy a poder acompañarlo en el proceso que está realizando y no voy a ser un dador de esperanza, voy a ser otro obstáculo más. Y entonces por eso hay tanta desesperación en el mundo que nos rodea, porque hablamos de empatía, pero no somos realmente empáticos o verdaderamente empáticos. Recuerden, empatía es dar esperanza. Me pongo a lo que el otro siente, pero para poder darle esperanza, para superar los obstáculos que está viviendo. Y a veces el obstáculo es uno mismo. ¿Mm? Y aquí, en el libro, ustedes van a encontrar algo que a mí me ayudó mucho para comprender lo que significa la empatía, porque confundimos a veces empatía con simpatía. Aquí hay tres palabras que son importantes: empático, simpático y antipático. Antipático todo lo vamos a reconocer, es fácil de reconocer, siempre lo negativo desgraciadamente lo reconocemos más fácilmente que lo positivo. Pero yo creo que confundimos mucho empatía con simpatía, y aquí es donde nos equivocamos, porque yo puedo ser muy simpático, pero estar desconectado con lo que al otro le pasa. Y ser empático significa estar conectado. Fíjense que la simpatía se da en el plano intelectual, mientras que la empatía se da en el plano emocional. La simpatía juzga, yo me pongo en juez del otro. En cambio, la empatía no juzga en absoluto a lo que al otro le está pasando. La simpatía busca la aprobación y la empatía busca, se centra en la emoción fundamentalmente. Bueno, esto ustedes lo pueden leer y lo pueden profundizar muchísimo más a lo que estamos buscando. Lo que sí les quiero decir es que si yo soy empático, tengo la capacidad de escuchar, porque a veces lo que la otra persona necesita en el acompañamiento donde le vamos a brindar esperanza, no es que le demos un sermón de cómo deben ser las cosas, que eso lo haría la simpatía, sino lo que necesita es que lo escuchemos, nada más. Escucharlo sin decirle absolutamente nada, a veces sosteniéndole la mano, dándole un abrazo o simplemente prestándole el rato de escucha, porque
cuando él logra exteriorizar algo y siente que hay una persona que se está interesando y se centra en lo que le está pasando, él mismo va a encontrar la solución. No necesitamos nosotros. ¿Quién somos nosotros para darle una solución a los demás? Pero sí somos nosotros aquellos que tienen que aprender a escuchar. Miren, nosotros no sabemos escuchar, ya lo vamos a trabajar en otro capítulo. Somos muy buenos hablando, pero somos muy malos escuchando. Así que bueno, analicen todo esto y trabajemos estas gotitas de empatía y de esperanza que necesitamos darle a los demás y hagamos un mapa hermoso donde no solo exista la empatía, sino existan todos los otros afectos. Bueno, esta es la primera parte. Ahora en un ratito les grabo la segunda parte de esta clase número 4, que tenemos mucho para trabajar. Ustedes han visto que cada clase ahora viene mucho más trabajo y mucho más trabajo interior que no terminan en la semana que damos la clase, sino que evidentemente vamos a necesitar más tiempo. Esto es un puntapié inicial para que ustedes trabajen en la vida y en la profesión y en todo lo que hagan. Bueno, muchas gracias por este rato. Siempre para mí cuando grabo estos videos me imagino que los tengo a todos conmigo, están aquí en mi corazón, están muy cercanos. Ahora que conozco sus rostros, sus caras, me han comentado de las situaciones familiares que viven. Bueno, todo eso hace que de alguna manera también se encuentren presentes en este momento y que podamos encontrarnos de alguna manera también desde la virtualidad. Bueno, les agradezco mucho y a trabajar, ¿eh? Hay mucho que trabajar en esto, interiormente y externamente. Bueno, un gusto, un abrazo grande para todos.